Bendiciones, querida familia, qué gusto saludarles. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Enfrentando el Temor Podcast. Espero hayan tenido la oportunidad de escuchar los episodios anteriores. Si aún no lo hace, por favor hágalo. Estamos seguros de que serán de mucha bendición y de mucha ayuda para su vida. La última vez que estuvimos en Job, vimos lo que se conoce como el capítulo más oscuro de las Sagradas Escrituras. Ahí encontramos a Job maldiciendo el día en que nació, deseando nunca haber nacido, deprimido y considerando el suicidio. También establecimos que el libro de Job en su mayoría describe el proceso de un hombre en extremo sufrimiento. El libro de Job nos enseña cómo personalmente él pasó su proceso, y esto nos ayudará para entender cómo nosotros podemos caminar en nuestro proceso. Hoy veremos la primera reacción de uno de sus amigos. De antemano les anticipo que aún encontraremos a un Job muy dolido. El título del episodio de hoy es Un sermón inútil de un amigo bien intencionado. ¿Alguna vez has escuchado la frase pero no me vengas a sermonear? Usualmente eso implica que en esos momentos la persona no está en capacidad que le vengan a decir cómo vivir su vida, o que lo juzguen con la intención de reprenderle o amonestarle. En otras palabras, quizás la persona en realidad sabe qué hacer. No necesita que nadie le diga nada, simplemente necesita un amigo que esté presente. Así encontramos a Job, destrozado, sintiéndose abandonado por Dios, deseando escuchar palabra de aliento. Como la lectura de hoy es un poco larga, solamente voy a leer 3 versículos y luego haré un resumen de los demás capítulos que estaremos cubriendo en este episodio. Para su referencia, hoy estaremos cubriendo el capítulo 4, 5, 6 y 7 del libro de Job. Pero permítanme les leo en Job 2, capítulo 2, del versículo 11 al 13. Dice así: 3 amigos de Job supieron de todas las desgracias que le habían sucedido y salieron de sus hogares para ir a visitarlo. Eran Eliafaz de la región de Temán, Bildad de la región de Súa y Zofar de la región de Manat. Ellos decidieron ir a expresarle sus condolencias y darle consuelo. Pero cuando los 3 amigos vieron a Job desde lejos, difícilmente le reconocieron. Empezaron a llorar, rasgaron su ropa y se arrojaron cenizas al aire sobre su cabeza. Entonces se sentaron en el suelo con Job durante 7 días y 7 noches, sin decir una palabra, porque veían que Job estaba sufriendo demasiado. Oramos. Señor, gracias, pues a ti te pareció bien que los primeros escritos que nosotros conoceríamos como tu palabra contuvieran el relato de la historia de Job. Gracias porque en el relato de hoy podemos ver cómo en muchas ocasiones lo más prudente es simplemente escuchar y ser de apoyo para las personas que están sufriendo. Señor, permítenos vivir en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros. Recordemos la postura de los amigos de Job. Los amigos de Job no le dirigieron la palabra durante 7 días y 7 noches. Simplemente estaban ahí. Quiero creer que acompañando a su amigo. Aunque mientras escuchemos sus discursos nos vamos a dar cuenta que durante esos 7 días ellos estaban conversando entre sí, tratando de discernir qué mal había cometido Job para merecer semejante sufrimiento, aunque no hablaban con él. ¿Cómo se hubiera sentido usted si estuviera en el lugar de Job, rodeado de amigos que actúan como que usted no está ahí? Creo que no muy bien, ¿verdad? Aunque cuando pasamos por momentos difíciles, es bonito tener personas a nuestro alrededor que nos puedan cuidar. A nadie le gusta que lleguen a juzgar, y mucho menos a sermonear. Una vez más, recordemos que en el capítulo 3 Job expresa su profundo dolor, deseando la muerte, y asegura que lo que más le aterrorizaba le había sucedido.
deducimos que quizás lo que más aterrorizaba a Job era sentirse abandonado por Dios. ¿Será que los amigos de Job escucharon las palabras de él? Quizás sí, porque lo primero que dice su amigo Elífaz es: ¿te molestarías si tratara de hablar contigo? No aguanto más quedarme callado, en Job 4:2. Como diciendo: ya bájale 2 rayitas a tu miseria, Job. Déjame te digo yo lo que te está pasando a ti. Si el discurso de Elífaz fuera un sermón, estuviera dividido en 4 partes. Déjenle comparto estas 4 partes. Primero, el amigo Elífaz quiere que Job sea consciente de lo que ellos conocen como verdad. Veamos con más detalle esto. En el versículo 3 del capítulo 4 y el versículo 4, Elífaz le recuerda a Job que Job mismo había aconsejado y fortalecido a los débiles, como recordándole a Job que en hecho él mismo siempre había sabido cómo aconsejar a otros. En otras palabras, diciéndole: doctor, sánate a ti mismo. Para su amigo, no es normal que Job esté actuando como que el mundo se derrumbó. Pues le dice: ¿cómo es posible que ahora que el mal ha venido sobre ti, te turbes? En otras palabras, él piensa que Job no tiene derecho a expresar su dolor. Es más, Elífaz acusa a Job de no tener temor de Dios y de haber perdido la confianza en Dios. Job está expresando su dolor, pero su amigo lo interpreta como falta de temor de Dios, como falta de confianza y como falta de integridad. Elífaz le pide a Job que recapacite, pues en su sabiduría limitada, él y sus amigos no pueden comprender que aún la gente buena le pueden pasar cosas malas. Para ellos es ilógico que algo malo le pasara a alguien que verdaderamente ama a Dios. Pero usted y yo sabemos que las cosas no funcionan así. Vivimos en un mundo quebrantado por el pecado, donde somos susceptibles a todo ataque del enemigo y a todo tipo de maldad. Lo único que nos hace diferente a nosotros los creyentes es la seguridad de que al final Dios está en control de nuestras vidas y que Él sabrá librarnos del mal. Y aun si Dios permitiera que pasáramos por pruebas, Él no deja de ser Dios. Número 2. Elífaz le dice a Job: debes de ser realista. Y le pregunta: ¿será el hombre más justo que Dios? La respuesta es obvia: no. El mundo entero diría que en ningún lado en la tierra existe un hombre perfecto delante de Dios. Pero, ¿por qué presenta esta pregunta el amigo de Job? Él está poniendo en tela de juicio el carácter de Job. Lo que ellos no saben es de que fue Dios mismo quien declaró ya que Job es un hombre perfecto, que Satanás estaba tratando de probar que eso era incorrecto, y sin darse cuenta, este amigo de Job está siendo agente de Satanás también. ¿Cómo es que en veces, aunque estemos tratando de hacer el bien, nos volvemos en agentes de Satanás? Para Elífaz, Job tiene que ser realista con lo que le está pasando. En otras palabras, Job tiene que darse cuenta que nada de esto le estuviera sucediendo si él fuera verdaderamente un hombre recto. La tercera parte del sermón sería el amigo de Job diciéndole: sé humilde. Elífaz recomienda que Job sea humilde y se encomiende a Dios. Elífaz dice que Dios frustra los pensamientos de los astutos, como diciéndole a Job: estás siendo un soberbio, no trates de pasarte de listo con Dios. Y por último, el amigo de Job le está diciendo: sé sumiso. Elífaz pide que Job sea sumiso a la disciplina de Dios. Esto es verdad.
Como creyentes debemos de someternos a la disciplina de Dios. Pero también implica que Eliafaz ya ha dado por seguro que Job está siendo disciplinado por Dios. En otras palabras, Job hizo algo grave y Dios lo está castigando de esta manera. Ahora veamos la respuesta de Job en el capítulo 6. Una vez más, recordemos quién es Job. Job es un hombre perfecto delante de Dios. Estas son las primeras palabras que Job dirige a sus amigos y a Dios, porque en el capítulo 3 Job estaba hablando consigo mismo. Job dirige sus primeras palabras a sus amigos. En este capítulo Job quiere que sus amigos entiendan dos cosas. Primero, que hay dolores insoportables. Para sus amigos, Job no debería de quejarse, porque obviamente si está sufriendo es porque no ha sido un buen hombre o el buen hombre que pretendía ser. Job dice que la forma en la que él está reaccionando es simplemente una forma natural y entendible de alguien que está pasando por profundo dolor y miseria. Job siente que el peso de su dolor es insoportable. Es más, según Job 6:4, Job cree específicamente que es Dios mismo quien ha permitido este dolor. Él dice, las saetas del Todopoderoso están sobre mí. Para que sus amigos entiendan, Job hace una referencia a su diario vivir. Les dice, si un burro recibe sus alimentos apropiados, no gime de dolor. Job quiere que sus amigos entiendan que la porción que le ha tocado a él es un alimento difícil de digerir y él no quiere comérselo. Por eso es que gime de dolor. Job desea simpatía y esperanza de sus amigos y ellos simplemente le están sirviendo veneno, como dice Salmo 69, 20 y 21. La esperanza de Job es dejar de sufrir. Él simplemente quiere morir. Pero Job también sabe que si está vivo es porque Dios aún no lo ha aplastado. El ser aplastado por Dios traería consuelo para Job, porque según él así terminaría su sufrimiento. Pero también Job moriría sin haber maldecido a Dios y guardaría su integridad. La segunda cosa que Job quiere que sus amigos escuchen es que la religión no trae ningún consuelo. Según el capítulo 6, versículo 14, Job cree que sus amigos no están siendo buenos compañeros. Job acusa a sus amigos de ser un torrente de agua que se ha secado cuando él está más sediento. Según Job, las palabras de su amigo deberían de traer consuelo, mas sin embargo solo le han traído más tribulación. En lugar de censura, Job pide enseñanza. Aunque le duela, él quiere saber dónde falló y no ser criticado. Esto me lleva a preguntar, ¿qué pensará alguien en dolor y miseria cuando en nuestra religiosidad simplemente intentamos resolver su dolor con nuestros sistemas sin verdaderamente tomar su dolor en serio? Job siente que sus amigos ni lo ven y en realidad no se han dado cuenta de cuál grande es su dolor. Job esperaba que sus amigos fueran misericordiosos y esto lo lleva a él a formular una protesta. Podemos dividir la protesta de Job en dos partes. Primero, él dice, ¿qué importo? ¿Por qué importo? Capítulo 7 del 1 al 10. Job describe que ya son meses de miseria, sin dignidad, sin descanso, sin gozo y sin esperanza. Su carne está literalmente cubierta por gusanos y costras de polvo. Job simplemente quiere que Dios se acuerde de él, que lo vea y que le permita morir. Capítulo 7, versículo 8. Job desea que Dios ponga su mirada en él. De cierta forma, Job entiende que la razón por la cual él aún está vivo es porque sí le importa a Dios, aunque todo a su alrededor pareciera demostrar lo contrario.
Job no logra entender cómo el Dios que él tanto ama puede permitir que tanto dolor le sobrevenga. Y la segunda parte de la protesta de Job es, en el capítulo 7 del 11 al 21, él dice: Dios, déjame en paz. Job no ve razón por la cual quedarse callado. Job se siente acosado, martirizado por Dios. Y pregunta: si soy tan insignificante para Dios, entonces, ¿por qué es que Dios no me deja en paz? ¿Por qué mi alma continúa abatida? ¿Por qué me siento abandonado y atacado por Dios? Bueno, después de repasar lo que este pasaje dice, la pregunta para nosotros es: ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros en este relato? Es difícil porque si lo tratamos de ver desde nuestra perspectiva, vemos que en realidad el amigo de Job, en sus buenas intenciones, está dañando más a Job. Quizás necesitamos recordar que el libro de Job, de cierta forma, nos está tratando de revelar la naturaleza de Cristo. Aunque el personaje principal de este libro parece ser Job, en realidad, el propósito principal de este libro es darnos a conocer a Cristo. Cristo, el hombre perfecto por excelencia, libre de pecado, que es despojado de todo, que nunca pecó y que fue exaltado más que todos los hombres. Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, podemos ver que si quizás este amigo de Job, en su intento por ayudar a Job, simplemente lo lastima más. Y si este amigo lo lastima más, debemos de recordar que Cristo es nuestro amigo por excelencia y Él no nos lastimará. Primero, porque ningún dolor o sufrimiento que puedas experimentar en este mundo es ajeno a Cristo. Él se puede identificar con nosotros en nuestro dolor. Segundo, porque Él conoce el dolor y sufrimiento del aparente abandono del Padre. ¿Recuerdan cuando en la cruz Él exclamó: Elí, Elí, lama sabactani? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese parece ser el clamor de Job. Y tercero, Cristo nunca nos lastimará, ni nos abandonará, porque Él pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Le pertenecemos a Él, y Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Quizás en la vida un día te encontrarás en la posición de Eliafaz, el amigo de Job, tratando de dar aliento a alguien que lo ha perdido todo. En esos momentos, no trates de entender motivos o razones, porque en realidad no importan. En esos momentos, solo sé un buen amigo, una fuente de agua fresca. Identifícate con tu amigo y acompáñalo en su dolor. Él te necesita, ella te necesita. Eventualmente tendrás la oportunidad de aconsejar, de guiar y aún de redarguir si es necesario. Pero primero ayúdalo en desahogar su dolor. Quizás algún día se encontrarán en el lugar de Job. Ese día, recuerda que habrán amigos que tendrán buenas intenciones de ayudarte, aunque no todos sabrán cómo. En esos momentos, recuerda que Cristo sí sabe cómo ayudarte y que aunque no lo parezca, Él no te ha abandonado. El Espíritu Santo de Dios está dentro de ti, disponible para consolar tu corazón. Job no tenía acceso a tan grandes verdades, pero nosotros sí. Sabemos que si sufrimos en Cristo, tenemos a un ayudador y consolador. Sabemos que es evidencia de nuestra pertenencia a Dios. Y sabemos que aunque no nos demos cuenta,
Y aunque quizás el proceso no nos guste y sea doloroso, Dios está obrando todo para bien de los que le aman. Y un día todo va a estar bien, porque Él está en control. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos permites vivir en ella. Señor, ayúdanos a depender en ti, nuestro amigo por excelencia. Si este programa ha sido de bendición, no olvides compartirlo. No olvides dejar tus mensajes. No olvides seguir el programa en Spotify. Búscanos también en Facebook, en Instagram. Queremos ser de bendición para muchas otras personas. Así que ayúdanos a compartir este programa. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana.